Bien, sobre el tema de Jesús, uno de nosotros, quiero que abras tu Biblia conmigo para compartirte un versículo muy hermoso de la palabra de Dios y continuar aprendiendo cómo Jesús se identifica con nosotros como humano. Hemos estado aprendiendo en este mes qué importante el hecho de que Dios se haya hecho hombre como uno de nosotros, por muchos motivos. El primero de ellos, para morir como un hombre santo en lugar de los pecadores, la salvación, lo más importante, pero también para podernos entender y pasar nuestras etapas de vida sabiendo que tenemos alguien que nos ama y nos acompaña en nuestro proceso de vida. Amén. Y abre tu Biblia conmigo, por favor, en Hebreos 7:26, y ahí estaremos leyendo un versículo que habla del Señor. Hebreos 7:26, y habla de la humanidad de Cristo y también de la divinidad de Cristo. Él es pleno Dios y pleno hombre. Hebreos 7:26, léelo conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios así: tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo, tu Señor, mi Señor, nos convenía, santo, es decir, vivió una vida limpia de pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y luego habla de la parte de la divinidad de Jesús, hecho más sublime que los cielos. Acuérdate que después de resucitar ascendió a la presencia del Padre y está por encima de todo. A Él, a Jesús, están sujetos todos los elementos de la creación de Dios. Él es la máxima autoridad. Toda potestad me es dada, dijo el Señor, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. El nombre de Jesús sujeta todo otro nombre. Usted no ha confiado en algo débil. Torre fuerte es el nombre del Señor. En Él correrá el justo y será levantado. ¿Ok? Vamos a volver a leer este versículo que habla de la humanidad de nuestro Señor. Tal sumo sacerdote, así le llama a Jesús. Te voy a explicar ahorita en un momento por qué se le llama el sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros. Era igual a nuestra necesidad. Era exactamente lo que necesitábamos como personas. Es lo que está queriendo decir. Tal sumo sacerdote nos convenía. Un humano, sí, pero santo, inocente, sin mancha, apartado de Dios, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Aleluya. El centro de este mensaje es Jesús. El centro de nuestras reuniones es Jesús. El centro y la razón por la cual usted llega aquí es Jesús. A veces pensamos que el centro somos nosotros. Señor, voy a ir al templo porque yo necesito de ti, porque necesito un ascenso en el trabajo, Señor, porque necesito que cambies a mi señora, Señor, porque necesito zapatos nuevos, llantas nuevas en mi vehículo, pagar mis biles, ocupo sanidad. Señor, casi le decimos a Él, ¿no? Tú eres mi siervo, yo soy el rey. Mira nada más, Señor, qué clase de rey tan guapo. Mira, heme aquí, Señor. A ver, rápido, muévete a mi favor. Y claro que el Señor le place bendecirnos porque nos ama, le place ayudarnos, le place acudir a nosotros. Es más, Él desea este tiempo de encuentro y nos dice: ¿qué necesitas? No hay nada imposible para ti. Claro que sí, pero no quiere que nos olvidemos que el centro de todo es Él. Nosotros debemos de servirle a Él. Él es el Rey. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos servidores. Nosotros no somos dueños ni de los calcetines que traemos, ni del aire que respiramos.
ni de los latidos de nuestro corazón. No somos dueños, somos administradores. Él es la vida. Él es el centro de todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No se puede ser discípulo sin servir a nuestro maestro. Discípulo es siervo dispuesto a morir. Ay, ay, ay. Pastor, yo pensaba que discípulo nada más era agarrar un curso de discipulado. Agarrar un librito terminando de leer y agarrar un certificado y que me firmes, pastor, el certificado, ya terminé mi discipulado, ya soy un discípulo. No, discípulo camina todos los días en obediencia, sacrificado, toma el yugo del Señor en sus hombros, camina con Él, así sea en vida o muerte, paga el precio. Le encanta saber que no detiene nada de su entrega al Señor. Está dispuesto a sufrir, a sacrificarse por el reino, por la obra, por el ministerio, y está dispuesto aún a morir por la verdad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Y en el proceso nos bendice, nos hace muchos milagros y nos da a conocer sus maravillas. Amén. Qué hermoso versículo, sumo sacerdote. Quiero explicarte por qué Jesús es un sumo sacerdote. Mira qué hermoso título de Jesús. En este mensaje te voy a hablar de Jesús. Jesús tiene muchos títulos en la Escritura, decenas de nombres. ¿Por qué? Cordero de Dios, Alfa y Omega, principio y fin, muchos títulos y nombres. Porque un solo nombre no puede encerrar ni explicar toda la riqueza, toda la potestad y la majestad de su persona. El nombre de Jesús, su nombre personal, lo encierra todo, salvación. Pero sus otros nombres, títulos, apelativos que tiene la Escritura, nos dicen diferentes aspectos de su obra, de su persona y de su palabra. Santo, Alfa y Omega, principio y fin, muchos nombres que tiene el Señor. Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del hombre, etcétera. Dios también se le llama Dios en la Escritura porque Él es Dios. Pero uno de esos nombres es sumo sacerdote. Y esto apela a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento revela una forma en la que Dios le mostró a su pueblo cómo encontrarse con Dios a través de una religión, la religión judía. Y el judaísmo tenía una forma de encontrarse con Dios por medio de la ley. Y en la ley había muchos mandamientos morales, civiles, pero también había mandamientos de adoración. Atención, aquí le voy a platicar qué interesante es esto. Lea por favor algún día la ley de Moisés, es nuestros libros en la Biblia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en la ley de Moisés hay unos libros que nos hablan acerca de cómo el pueblo debía de montar todo una tienda, un tabernáculo para adorar a Dios. Y adentro de esa tienda hecha de telas y de pieles y de maderas finas y de oro y de bronce, había muchos elementos. Había divisiones de los lugares donde podrían entrar los judíos a adorar. Debían de traer sacrificios, ofrendas de animales, de comida, de lo que tuvieran, según cada uno había prosperado. Si un judío era pobre, podía traer una palomita y era sacrificada con sangre al Señor. Si alguien ya había prosperado más, podía traer una ovejita. Si alguno había prosperado más, podía traer un gran becerro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos podían traer algo. Dice, nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Fíjate esta expresión, con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Dios no hizo un pueblo de manos vacías. Nunca digas, no tengo nada, porque eso no es cierto. Tú eres pueblo de Dios y siempre tienes lo que necesitas. Vas de gloria en gloria, gracias a Dios. Vas de poder en poder, gracias a Dios. En lo poco serás fiel, sobre mucho te pondrá, y la luz
es siempre algo que aumenta en la vida del justo. Vamos de revelación en revelación, ¿no es cierto? Pero conforme tienes ahora, siempre tendrás lo necesario. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso siempre podemos dar al Señor. Un hermano que se congregaba aquí, que lo queríamos mucho, decía un pensamiento: más vale bolsa saca que bolsa seca. Es decir, mejor estar sacando y dando y invirtiendo, trabajando, que me quiera retener las cosas y se me vaya a secar la bolsa. Y sabes, mi esposa siempre me recuerda eso y dice: Ariel, más vale bolsa saca que bolsa seca. Y a veces nosotros decimos: no tengo para dar. Dios sabe que no puedo dar. Nadie, dice la Biblia, se presentará delante del Señor con las manos vacías, porque todos podemos traer algo según hayamos prosperado. Cuando tú das, activas la bendición de Dios y Dios comienza a fluir hacia ti. Alguien dijo ahorita aquí: más bienaventurado es dar que recibir. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Ahora, en el tabernáculo y después cuando se construyó un templo en la historia de Israel, traían los sacerdotes las ofrendas del pueblo de Dios y ellos eran los encargados de matar los animales, cortarlos en la forma adecuada, quemarlos en la forma adecuada. Una parte se quedaba para el alimento de toda la clase sacerdotal. Todos tenían alimento, todos los sacerdotes y sus hijos, los levitas y toda la gente que trabajaba en el tabernáculo se quedaban con una parte del animal, con la parte que se podía comer, y otra parte se quemaba como ofrenda en adoración a Dios. Y la gente hacía oraciones, se cantaban alabanzas. Después en el tabernáculo de David se introdujo cantores, gloria a Dios. El tabernáculo de David tenía lo que no había en el tabernáculo de Moisés: canciones, toda una casta de personas que tenían instrumentos musicales y componían salmos, y había música en la casa de Dios. Ahora los sacerdotes, escucha bien, me quiero poner a darte todo el trasfondo para que entiendas el título de Jesús que nos incumbe el día de hoy: sumo sacerdote. Los sacerdotes tomaban la ofrenda de la gente y la presentaban como si fuera el ayudador de los adoradores, de los agradecidos, de la gente del pueblo que traía su ofrenda de reconocimiento a Dios. Que venían: Señor, esta es mi cosecha, esta es parte de lo que yo prosperé. Tú me diste en mis tierras allá en la tribu de Judá, de Neftalí, de Zabulón. Allá, Señor, tú me diste bendición este año, tú me diste bendición este mes, Señor, y aquí traigo la ofrenda. Pero ellos no la podían quemar. Ellos no la podían presentar. Ellos traían la ofrenda. Se necesitaban sacerdotes. Un humano, mira cómo es el plan de Dios, que perfecto. Un humano que orara por ti. Tú podías orar a Dios como adorador y traías tu ofrenda al Señor, pero ocupabas un humano que proclamara en la tierra con una voz audible una palabra divina. Si se ocupan los sacerdotes, si se necesitaban los que estaban intercediendo por el pueblo, los intercesores. Y ellos eran los que conocían la ley y proclamaban una bendición. ¿Qué nos dice la Biblia a los sacerdotes? Con esta bendición bendecirán al pueblo de Dios. Cuando traigan su ofrenda, ustedes no los enviarán sin palabra. Les dirán: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Quién decía eso? El sacerdote. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, alce a ti su rostro, ponga en ti paz. Ve en paz. Y si tenían una petición al Señor, o hacían un voto o una promesa, ahí el sacerdote oraba por ellos. Uno de esos casos fue una mujer llamada Ana, que estaba ahí
orando porque no podía tener hijos. Tenía un problema imposible, tenía un problema que no era fácil de resolver. Su vientre estaba enfermo, no podía concebir hijos. Ella sabía que el problema estaba en ella, no en su esposo, porque el esposo era muy fértil, muy fecundo, porque tenía otra esposa y la otra esposa sí salía embarazada, pero ella no. Y ella decía: Señor, dame un hijo. Un día pidió con tanto clamor cuando su esposo trajo sus ofrendas a adorar al templo como era su costumbre. Y cuando la vio el sacerdote, le dijo: mujer, estás borracha, ¿sabes qué? Que se te baje y luego vienes a orar, ¿no? Ya que se te pase, vente a orar. Y le dijo: no, yo tengo una petición. No me tengas por una mujer inmunda, por una mujer que no tiene compostura. Lloro delante de Dios porque quiero un hijo. ¿Y sabe qué le dijo el sacerdote? Se acostumbraba, lo que pedía el judío lo proclamaba ese intercesor: Jehová te dé lo que tú quieres. Regresó con el hijo cuando volvió al templo, porque el Señor escuchó el clamor. Y vaya que el sacerdote nada más lo dijo, nada más por decir, porque no estaba bien con Dios en ese momento ese sacerdote. Los sacerdotes tenían pues una función. Ahora nosotros como humanidad, no siendo judíos de nacimiento según la sangre, necesitábamos también un sacerdote, pero uno que fuera limpio y sin mancha, para que realmente te pudiera declarar perdonado. Porque hay que ser sinceros, sí, nos vamos a quitar la máscara. Todos nacimos pecadores. No se ocupa menes, no le hace, la Biblia lo dice. ¿Quién te enseñó a mentir cuando eras niño? A robarle los juguetes a tu hermanito, a desobedecer a tu mamá, a hacerle trampas al profesor, a copiar la tarea, a sacarte un 10 cuando sabes que eras un 4. ¿Quién te enseñó a hacerle trampa al vecino? A poncharle la llanta al compañero que tenía su bicicleta y no te la quiso prestar, a quedarte con los 5 pesos que no eran tuyos, a robarte algo de la tienda y salir corriendo. La naturaleza pecaminosa es algo con lo que nacemos desde el tiempo de Adán. Algo se descompuso. Dios puso en nosotros impulsos buenos. La sexualidad, el hambre, son apetitos que Dios creó, pero los distorsionó el enemigo, el pecado, la desobediencia, los cambió. Ocupábamos un sacerdote que intercediera por nosotros, que nos viera con misericordia. Por eso Dios puso la casta sacerdotal. Ocupábamos a alguien que recibiera nuestras ofrendas, que después de trabajar todo un año nuestras cosechas, dijéramos: a pesar de mis faltas y de mis pecados, yo quiero ir a escuchar la ley de Dios. Y aún así Dios me ha bendecido, me ha tenido misericordia, me ha dado de comer y me ha prosperado. Voy a traer mis ofrendas al tabernáculo del Señor. Y cuando las traía, el sacerdote las recogía. Era toda una operación, Era un constante, sacerdotes agarrando un animal, el que sigue en la fila. Órale, yo te voy ayudando con este. Lo sacrificamos en el altar de bronce, lo ponemos delante del Señor, se quema. Era un aroma, desde lejos se miraba todo aquello, hermanos. Era una operación que provocaba alegría. Era una organización tremenda. Antes de hacer toda esta operación, Dios se lo dijo con detalle. Dios le dio el manual a Moisés, lo escribió con lujo de detalles, hasta las vestiduras, hasta las palabras que se iban a decir, todo, hasta el tipo de ofrendas que podía dar cada uno de los hijos de Dios. Mi Dios es un Dios bien organizado, no como nosotros, pero estamos aprendiendo. Necesitamos un sumo sacerdote. Amados, el sumo sacerdote era una persona única entre todos los sacerdotes. Era el jefe, era el sumo sacerdote, era su excelencia de los sacerdotes, el que más conocía la ley, el que representaba la oración del año para todo el pueblo de Dios.
Se exigía de él que estuviera en santidad. Por eso duraba todo un año purificando su mente, purificando su corazón, leyendo las escrituras, supervisando que todos sus hijos sacerdotes estuvieran en santidad, estuvieran en honor, llevando vidas pulcras, vidas sanas. Estaba cuidando que los sacrificios se hicieran conforme a la ley que había dejado Moisés. Cuando el sacerdote o el sumo sacerdote estaba en pecado, Dios lo cortaba. Dios lo cortaba. Uno de ellos era Elí, el que les platicaba hace un momento, que escuchó a Ana y le dijo: Jehová te dé lo que tú le pediste, y le dio su hijo, ¿no? Pero el Señor levantó un hombre llamado Samuel, que era un profeta, y le dio una palabra. Samuel era el hijo de la señora que pidió un hijo, y conforme creció en el templo, Dios lo levantó como profeta. Y Dios le habló porque dormía en el templo ese niño, ¿verdad? Sabía que había nacido con un propósito, pues con una mamá intercesora. Da gloria a Dios si tienes una madre intercesora, amén. O una abuelita de esas tercas, llenas del Espíritu Santo, es una bendición. Aleluya. Y como ya el sacerdote Elí no escuchaba la voz de Dios, estaba tan frío. Cuídate, hermano, porque aunque un tiempo hayas estado bien ungido, te puedes convertir en un frío. No creas que tu victoria del 2023 te alcanza para el 2024. Eso es historia, es testimonio. Necesitas tu victoria actualizada el día de hoy, ahora, 2024, aquí en agosto. Bien, Elí, volviendo al tema de él, estaba tan apartado ya de Dios que sus hijos violaban a las mujeres que venían al sacrificio a entregar las ofrendas y adorar a Dios, y él lo permitía. Entonces, cuando el Señor buscó a quien hablarle en el templo una noche, le habló ¿a quién? A Samuel. Samuel. Y él corrió con su jefe, con su pastor, con el sacerdote Elí, y le dijo: ¿tú me llamaste, Señor? No, yo no te he llamado. Acuéstate. Se volvió a acostar. Samuel. Y vuelve a correr con su patrón. Oye, pastor, ¿tú me hablaste? No, yo no te llamé. Acuéstate. Pero si te vuelve a llamar la tercera vez, es Dios. Y que lo vuelve a llamar la voz de Dios. No esperes que Dios te hable la tercera vez. No es tu pastor, es Dios. Nunca digas: ha de ser el pastor que me está llamando. No es el pastor, es Dios que te está llamando. Yo puedo usar al pastor, puedo usar al predicador, pero ahí lo que te está trayendo en tu corazón, ese recubrimiento, es la voz de Dios. Y le pregunta: Señor, heme aquí. Y Dios le comienza a hablar a Samuel. Y una de las palabras que le dio el Señor a Samuel es que le dijera a Elí que era destituido. Y le dijo: yo había dicho que tu casa, qué tremendo cuando Dios dice: yo había dicho que tu casa andaría delante de mí siempre, pero nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Si se exigía de los sacerdotes que fueran limpios y pulcros, y una vez otros sacerdotes en otro tiempo de Israel ofrecieron fuego extraño y el Señor los mató en ese momento, ¿cuánto más se exigía del sumo sacerdote? Si se exigía de los pastores de ese tiempo que supieran la ley y la guardaran, ¿cuánto más del sumo sacerdote? Limpio, santo, inocente y sin mancha. Y había un lugar en el tabernáculo que ya después todos esos elementos se pusieron en un templo. Desde el tiempo de Salomón ya se hizo una construcción, dejó de ser una tienda, era una construcción. Y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. No el lugar santo, el lugar santísimo, señores. Y el sumo sacerdote tenía que atravesar una tela gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba
el arca del pacto. No el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios con los sacerdotes, sino el arca de madera de acacia construida y forrada en oro, con 4 querubines que mandó hacer el Señor a través de Moisés, que cubrían la gloria de Dios, y contenían adentro la vara de Aarón que reverdeció, y los panes y unos elementos importantes para el pueblo de Israel. Y una vez al año, después de purificación, con mucho temor y temblor, se ponían las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote. Se las vestía, traía una pechera que traía 12 piedras. Digo, es fascinante. Por favor, le encargo que en este mes lea la ley de Dios. Mire, haga un ayuno Netflix por un mes y le va a cambiar la vida. Haga un ayuno de Cinépolis por un mes, le va a cambiar la vida. Es fascinante la palabra. Traía 12 piedras en una pechera de oro que simbolizaban las 12 tribus del pueblo de Israel, los 12 grupos en los cuales organizaba Dios a su pueblo por medio de los nombres de los hijos de Jacob, y entraba e intercedía por ellos delante de Dios, cada uno una piedra preciosa, porque el pueblo de Dios es precioso para él, pero el intercesor tiene que estar limpio. Y entraba purificado de mente, corazón y con mucho temor y temblor, y una vez al año entraba, nomás se le permitía entrar una vez al año, para ofrecer el sacrificio y la intercesión por todo el pueblo. Ese era el sumo sacerdote. Se acostumbraba que traía unas campanitas en las orlas de su manto, porque toda la gente tenía miedo y guardaba silencio. ¡Shh! Va a entrar el sumo sacerdote. Si él sobrevive a la gloria de Dios, todos seremos absueltos y perdonados un año más. Pero si él muere, si nuestro líder no puede contra su propio pecado y contra sus propias pasiones y no pudo santificarse, ¿qué será de nosotros? Fíjate la responsabilidad de los que queremos ser líderes. Fíjese la responsabilidad de los ojos que nos están mirando. Fíjese lo que se exige de nosotros, aunque digamos, me importa lo que diga Dios, no lo que diga la gente. No, señores, también nos debe de importar lo que diga la gente, porque testimonio lo damos delante del mundo. Somos cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, me pueden revisar por todos lados, yo sé cómo me he conducido delante de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es importante entender el sacerdocio. Y de repente paraba la música de los cantores. Cállense los arpistas. Y comenzaban, se callaban. Cállense los trompetistas. Va a entrar el sumo sacerdote. Solamente se oía en todo el pueblo alrededor las campanitas que colgaban para ver si todavía seguía caminando. Y entraba al lugar santísimo. Yo sé que Dios te pide santidad para usarte, porque Él no va a usar algo que está sucio. Pero sabes, te lo pide porque tu sumo sacerdote Jesús te da el poder y su sangre te lava, y sí puedes vivir en victoria, porque si la ley servía para justificar, cuanto más la sangre del Cordero sin mancha ni arruga, que quitó todos los sacrificios, porque Él es el sacrificio, y podemos vivir limpios para el Señor. Shh, silencio, por favor. El sumo sacerdote va a entrar. Y escuchaban que entraba con las ofrendas especiales. Atravesaba el velo y ya no se miraba, solamente el velo y las campanitas. Bling, 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 bling. Estoy pensando en mi Jesús. Estoy pensando en cómo Él guardó su vida como humano del pecado,
para poder presentar un sacrificio santo. Usted dirá, no, pues Él es santo, Él es Dios, pero en ese momento Él no funcionó como Dios. Cuando se hizo humano funcionó como hombre y se guardó. ¿Qué no dijo Él mismo cuando vio a sus discípulos? Señor, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, yo como pastor, por ustedes me tengo que santificar. No solo por Dios, porque le adoro, le amo, estoy enamorado de Dios, y entre más lo conozco, más me enamoro. Pero también por el pueblo de Dios. Me guardo porque son el pueblo santo de Dios. Amados, el sacerdote entraba y las campanitas, si dejaban de sonar, el sacerdote había dejado unas cuerdas amarradas a sus pies, y si dejaban de sonar, el pueblo decía: fue muerto en la presencia de Dios. No podemos entrar por el cuerpo, pero lo vamos a jalar. Qué triste. Dijo Pablo que habiendo sido yo heraldo, venga a ser descalificado. Lo jalaban, lo sacaban, lo velaban y se ponía otro sumo sacerdote. Cristo entró con alabanza al lugar santísimo, y las campanas de Cristo nunca dejaron de sonar. ¿Y qué sacrificio llevaba Cristo cuando entró? Su propio cuerpo. Porque lo que ofrecía el sacerdote era un cordero, pero Él era el Cordero de Dios. Para traer los judíos un cordero para ofrecer delante del Señor, era un cordero el más limpio, el más pulcro que se encontraba en todo Israel. El cordero del sacrificio del año. Lo escogían el que no tenía defecto, ni un ojo chueco, ni la lengua mochada, ni manchado, ni sucio. El cordero perfecto. No era aceptable traerle algo defectuoso a Dios. No era aceptable. En una ocasión en el libro de Malaquías, el Señor le dice a su pueblo: ya no me traigan sus sacrificios. A ver, preséntame la clase de corderos que me presentas a mí. Preséntaselos a tu rey, a ver si te los acepta. ¿Verdad que no te los va a aceptar? ¿Y por qué mi mesa la haces despreciable? Eso se lo dijo el Señor Malaquías. No se lo estoy diciendo yo a ustedes, se los estoy dramatizando. Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿Por qué le presentamos lo último a Dios? No, iglesia, a Dios se le presenta lo primero, lo mejor, lo máximo. Se le sirve bien. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: el predicador. Aunque un predicador esté cansado, pregúntenle a los pastores que predican aquí, a veces están cansados y tienen problemas, pero presentan su mejor actitud, su mejor predicación. Predican que Dios prospera y a veces no saben cómo van a pagar al siguiente día, pero lo hacen por fe, se esfuerzan. Predican que Dios va a bendecir su casa, su matrimonio, que son vencedores, y también luchan porque se da lo mejor de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Aplíquelo en todo. Es más, aplíquelo en lo que el Señor ya le está diciendo que lo aplique. Cristo entró como sumo sacerdote. ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento cuando entregaba ese cordero y era acepto? Gloria a Dios. Cuando salía había una algarabía. Comenzaban de nuevo a sonar las trompetas, comenzaban a sonar las arpas, comenzaban a sonar los címbalos, comenzaban a sonar los instrumentos, comenzaba la alabanza a Dios y el pueblo entraba en júbilo. Aleluya, un año más de bendición.